Se sabe de crímenes tan atroces y registros de maldad motivada por la curiosidad y el avance tan horribles que harían estremecer hasta el más aguerrido. Muchos mitos y leyendas del bestiario popular nacen de barbaridades originadas en el seno de los mismos humanos que acaban temiendo dichos relatos. Este es uno de esos relatos, tan antiguo que se mezcla con la leyenda que, posiblemente, inspiró estos actos mezquinos e inhumanos. Y todo empieza con una simple pregunta. ¿La grasa de niño es capaz de curar la tuberculosis? Hubo gente que, motivada por la desesperación y la avaricia, fue capaz de poner en práctica esa misma tesis. Hoy abrimos uno de los expedientes más oscuros de la historia española, pues un mito que nació en la Edad Media vio su forma más vil materializada en el siglo XIX, donde una serie de asesinatos brutales, creencias sin base científica, desesperación y falta de escrúpulos hicieron que un nombre quedara grabado para siempre en el imaginario popular español. Bienvenidos a los archivos, donde echamos una mirada en los rincones con historias más oscuros de la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre los asesinatos que conforman el expediente llamado como los crímenes del Sacamantecas, de 1870. Este apodo empezó a hacerse siniestramente popular en la Edad Media y alcanzó su cúspide de horror en el siglo XIX y comienzos del XX. Un término utilizado para referirse a criminales que, supuestamente, asesinaban a niños para extraerles la grasa, la famosa manteca, con fines, digamos, curativos. Sin embargo, detrás de esa idea de propiedades sanadoras se esconde un trasfondo aún más oscuro. Muchas de estas creencias estaban íntimamente ligadas a rumores de brujería y prácticas ocultistas. Durante siglos se creyó que la grasa humana, especialmente la de los niños, era un ingrediente esencial en ungüentos milagrosos y cataplasmas utilizados en rituales esotéricos. Así, el mito del sacamantecas no solo evocaba el miedo al brutal crimen, sino también al mundo clandestino de la magia negra y lo prohibido. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿de dónde sale esta figura tan macabra? ¿Qué tan real es este personaje? ¿O estamos frente a una leyenda oscura más? ¿Y qué es exactamente esa manteca de la que tanto se hablaba? Bueno, lo cierto es que se trataba de la grasa corporal, así, sin vueltas. Y aunque hoy parezca increíble, la extracción de esta grasa aparece en relatos y supersticiones de la Edad Media, pero fue en el siglo XIX cuando esa creencia se volvió más concreta, especialmente por una razón muy puntual. Se empezó a decir que la grasa de niños podía servir para fabricar un ungüento milagroso que curaba una de las enfermedades más temidas de la época, la tisis, que hoy conocemos como tuberculosis. Para quienes no están familiarizados, la tuberculosis es una infección bacteriana muy contagiosa que afecta principalmente a los pulmones. Esa típica imagen del enfermo tosiendo sangre con un pañuelo blanco manchado. Bueno, pues eso sería la tuberculosis. La causante es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, en honor al médico alemán Robert Koch, quien la descubrió en 1882. Pero ojo con este dato. Desde el descubrimiento del bacilo hasta que apareció un tratamiento efectivo pasaron más de 50 años. Recién en 1944, el científico Selman Waksman logró desarrollar la streptomicina, el primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis. Gracias a ese hallazgo, recibió el Premio Nobel de la Medicina en 1952. ¿Y qué pasaba durante todo ese tiempo sin cura? Bueno, desesperación y mucha. Gente adinerada, al borde de la muerte, empezaba a recurrir a cualquier alternativa que ofreciera una esperanza. Y en ese contexto surgen los rumores, los curanderos, las pócimas y también los crímenes. Sí, aunque hoy nos parezca increíble, hubo épocas en las que algunas personas realmente creían que la grasa humana podía curar enfermedades como la tuberculosis. Y lo más terrible de todo es que esa creencia llevó a cometer crímenes espantosos. Hubo quienes contrataron a criminales para que asesinaran niños y extrajeran su grasa, con la esperanza de fabricar un supuesto aceite milagroso. En España esta idea caló hondo, especialmente en tiempos de crisis.
Durante la posguerra o los años de la autarquía, cuando la escasez y el miedo lo invadían todo, la desesperación se mezclaba con superstición. Incluso en los años 50, cuando la streptomicina, uno de los pocos tratamientos eficaces contra la tuberculosis, era casi imposible de conseguir, muchas personas recurrían al mercado negro. Para que se den una idea, en 1955 esta medicina se vendía clandestinamente en el famoso Bar Chicote, en plena Gran Vía madrileña, un lugar donde se cruzaban artistas, bohemios y también delincuentes de alto calibre, como el tristemente célebre José María Jarabo. Hoy, quienes vivimos en pleno siglo XXI, tenemos el privilegio de contar con la medicina moderna, con tratamientos efectivos y profesionales capacitados, pero no siempre fue así. En el libro de Historia Negra de la Medicina, el doctor José Alberto Palma cuenta cómo, durante siglos, la práctica médica estuvo llena de errores y horrores. Muchas veces ir al médico era acercarse más a la muerte que a la cura. Los profesionales, por ignorancia o desesperación, cometieron todo tipo de atrocidades en nombre de la ciencia. En ese contexto surgió la idea completamente equivocada de que la grasa humana podía curar la tuberculosis. ¿Y qué hacían? Vendían la grasa de los condenados a muerte. Y peor aún, se llegaban a registrar casos de secuestros de niños, a quienes les extraían la grasa para venderla en el mercado negro. Crímenes atroces, justificados por una mentira peligrosa. Es importante aclararlo con todas las letras. Esta práctica no tenía ninguna base científica. No era una cura, era superstición, ignorancia y un reflejo de hasta qué punto puede llegar el ser humano cuando está desesperado. Entre los casos más recordados que estremecieron a España, hay dos nombres que quedaron marcados para siempre en la memoria. El primero, Juan Díaz de Garallo, conocido como el Sacamantecas de Álava, y el segundo, Francisco Leonas Romero, el Sacamantecas de Gádor. Ambos encarnaron en diferentes momentos de la historia esa figura temida que mezclaba mito y realidad. Un asesino que mataba para obtener grasa humana, alimentando una de las páginas más oscuras de la historia médica y criminal del país. Vamos a hablar del primero. Juan Díaz de Garallo nació el 17 de octubre de 1821 en Eguilaz, una aldea cerca de Salvatierra, en la provincia de Álava. Entre 1870 y 1879 cometió una serie de crímenes brutales. Violó y asesinó a 6 mujeres, 4 de ellas prostitutas, de edades que iban desde los 13 hasta los 55 años. Algunas las mutiló de forma atroz. Se sabe que estuvo casado 4 veces y enviudó 3, aunque no hay pruebas de que haya matado a sus esposas. Fue detenido en 1880, condenado a muerte y ejecutado el año siguiente mediante garrote vil en la prisión de Polvorín Viejo de Vitoria. Dicen que era un hombre alto, corpulento, con una fuerza física tremenda. Según varios relatos, tenía accesos de furia repentinos y hablaba de demonios que lo poseían. Su infancia fue dura, pobreza extrema, padres alcohólicos, abandono. Todo eso probablemente influyó en su perfil psicológico. Su manera de operar era repetitiva, abordaba a las mujeres solas, casi siempre prostitutas o campesinas, negociaba un servicio sexual y, al menor conflicto, las estrangulaba. Luego abría sus cuerpos con un cuchillo y les extraía la grasa. Esa sustancia, según se dice, la vendía por unas pocas monedas a personas que creían en sus supuestos efectos curativos. El primer crimen lo cometió el 2 de abril de 1870. Se encontró con una prostituta cerca del río Errecachiqui, a las afueras de Vitoria. Le ofreció 3 reales, pero la mujer le pidió 5. Discutieron, la estranguló y dejó su cuerpo ahí mismo. Fue identificada al día siguiente, pero como era una mujer de clase baja, el caso quedó prácticamente en el olvido. El segundo asesinato fue el 12 de marzo de 1871. Esta vez, una viuda. El patrón se repitió. Discusión por dinero, estrangulamiento y otra muerte impune. Su tercera víctima fue una niña de 13 años, a quien violó y mató el 2 de agosto de 1872. Menos de un mes después, asesinó a otra joven prostituta. Luego de esos crímenes hubo una pausa de 6 años. Al menos no se sabe si cometió algún otro crimen. Pero en 1878 volvió a matar, y esta vez con más brutalidad. Atacó a una joven campesina que se resistió.
La apuñaló en el pecho y, tras matarla, cometió una serie de actos espeluznantes. Le cosió el abdomen a cuchilladas y le clavó una aguja de pelo más de 50 veces en el pecho. Fue un crimen tan cruel que impactó incluso a una sociedad ya acostumbrada a la violencia. Para ese entonces, la prensa ya empezaba a hablar de un asesino serial. El Pensamiento a la vez publicó una nota con el título «Se busca al sacamantecas». Y no estaban equivocados. Garallo aún tenía más víctimas. Poco después mató a otra campesina, también la violó y después de muerta, la mutiló con el mismo patrón. En septiembre de 1879 cometió sus últimos 2 crímenes, una joven y una mujer de 52 años, pero su carrera criminal terminó de forma bastante inesperada. Según relata el antropólogo Constancio Bernaldo de Quirós, Garallo entró a trabajar con un labrador, y fue la hija pequeña de la familia quien lo reconoció y, aterrada, lo señaló como el sacamantecas. La comunidad dio aviso a las autoridades y la policía lo detuvo. Durante el interrogatorio, Garallo se vino abajo. Confesó todo, crimen por crimen, sin intentar negarlo. En su juicio se defendió diciendo que un demonio le ordenaba matar. Incluso contó que una noche en su choza se le apareció una sombra oscura que le dio instrucciones, pero los expertos no le creyeron. En ese momento las ideas del criminólogo italiano Cesare Lombroso estaban muy de moda. Él sostenía que los delincuentes nacían con ciertas características físicas particulares. En España, estas teorías fueron defendidas por el propio Bernaldo de Quirós, quien estudió el caso de Garallo a fondo. En su informe escribió: «Su cráneo, su frente, sus mandíbulas, es un macho brutal, un monstruo, un enigma de la moderna antropología». El médico Ramón Apraiz, junto con otros 11 profesionales, concluyó que Garallo estaba en pleno uso de sus facultades mentales. En otras palabras, sabía perfectamente lo que hacía. Y así llegamos al 11 de mayo de 1881. A las 8 de la mañana, en la prisión del Polvorín Viejo, le colocaron el capuchón negro y el collar del garrote vil. El verdugo, Gregorio Mayoral, giró la manivela hasta que el cuello de Garallo se quebró. Su cuerpo fue expuesto al público y enterrado en una fosa común en el cementerio de Santa Isabel. Incluso vinieron científicos de Bélgica y Suiza para estudiar su cráneo, al que describieron como desproporcionado. Años más tarde, la doctora María Jesús Iñarra, profesora en la Universidad del País Vasco, publicó el libro Juan Díaz de Garallo, Gasteizko Sacamantecas. Es, hasta hoy, la investigación más profunda sobre este personaje. Lo que más le llamó la atención, según cuenta, fue cómo un caso real terminó transformándose en una leyenda. A través del relato popular, la figura de Garallo dejó de ser solo un criminal para convertirse en un símbolo del miedo, especialmente para los niños. Así nació y se perpetuó la leyenda del sacamantecas. El caso del sacamantecas no solo se convirtió en un ejemplo de crimen atroz, sino también en una poderosa construcción popular donde lo real y lo imaginario se entremezclaron hasta moldear un monstruo simbólico. En esa mezcla de lo posible con lo prohibido, entre lo que rompe las leyes naturales y las normas sociales, nació una de las leyendas más oscuras de la historia criminal española. Este tipo de relatos no surgen de la nada. Alguien comete un crimen atroz, la sociedad lo absorbe, lo transforma y lo convierte en mito. Así lo explica María Jesús Iñarra en su libro dedicado a Juan Díaz de Garallo. Para ella, lo fascinante no era solo el crimen, sino cómo esa atrocidad real se convertía en una historia casi de terror oral, algo que pasaba de generación en generación, más como advertencia o cuento macabro que como hecho judicial. Y es que la figura del sacamantecas no se sostuvo únicamente en la brutalidad de sus actos, sino en cómo se contó esa brutalidad, cómo se replicó, cómo se deformó con cada versión que iba circulando. Lo que empezó como un hecho criminal acabó convertido en un símbolo del miedo popular. Desde el primer momento, los especialistas se lanzaron a interpretar al personaje. Todos querían entender quién era Garallo y por qué había hecho lo que había hecho. Por ejemplo, Becerro de Bengoa, un cronista de la época, lo retrató como un hombre de clase baja, analfabeto, jornalero, y lo tachó directamente de salvaje y monstruo. Para él,
Su condición social ya era un indicio de su peligrosidad. En un momento en el que la pobreza era vista con sospecha, el perfil de Garallo encajaba a la perfección con la idea del criminal nato. Por otro lado, el psiquiatra José María Escardó ofreció una visión más médica, aunque hoy cuestionada. En conferencias que dio en Madrid, Escardó aseguró que Garallo sufría de idiocia moral, una especie de locura moral. Lo veía como alguien incapaz de distinguir entre el bien y el mal, producto de un deterioro mental, y hablaba incluso de monomanía. Lo pintaba como un enfermo, no como un simple asesino. Pero no todos pensaban igual. Ramón Apraiz, un médico higienista de Vitoria, no creía que Garallo estuviera enfermo. Para él, el hombre sabía perfectamente lo que hacía. Negó cualquier explicación patológica o hereditaria. Garallo, según él, era culpable con total conciencia, y por eso debía ser ejecutado. Y eso fue lo que pasó. Garallo murió en el garrote vil. Este fue un método de ejecución utilizado en España y otras partes del mundo, especialmente durante los siglos XIX y XX. Consistía en un asiento con un collar de hierro que, al girar una manivela, aplastaba el cuello del condenado, rompiendo la columna cervical y causando la muerte. Pero su figura no murió ahí, se convirtió en leyenda. Canciones, cuentos, advertencias a los niños. Si te portas mal, te va a llevar el sacamantecas. Y esa frase, repetida durante décadas, demostró que Garallo ya no era solo un asesino, era un símbolo. Pero lo más impactante de esta historia es que muchos años después, otro crimen reavivó esa misma leyenda, esta vez lejos de Vitoria, en el sur de España, en un pequeño pueblo llamado Gádor. Ocurrió un crimen que parecía sacado de una pesadilla, pero fue real. En el verano de 1910, un niño de apenas 7 años, Bernardo González Parra, desapareció sin dejar rastro. Todo sucedió en un entorno desolador, Gádor, en la comarca del Bajo Andarax, rodeado de sequedad y montañas abruptas. Un escenario que parecía hecho para el horror. Allí vivía Francisco Leona Romero, un barbero y curandero de 75 años. Un personaje conocido, respetado y también temido. A pesar de su edad y su historial de violencia, Leona tenía poder. Su familia había ocupado cargos políticos en el pueblo, en una época donde los caciques mandaban más que las leyes. Leona tenía carta blanca. La tarde del 28 de junio de 1910, Bernardo no volvió a casa. Lo buscaron por todas partes, sin éxito. Pero al día siguiente ocurrió algo inesperado. Julio, el tonto, un joven con una discapacidad mental evidente, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil diciendo que había encontrado el cadáver del niño. Nadie le creyó del todo, hasta que comprobaron que decía la verdad. El cuerpo estaba en un paraje llamado Las Pocicas. La autopsia fue estremecedora. El pequeño tenía fracturas en el cráneo, heridas profundas, cortes limpios, pero lo más macabro fue que le habían extraído la grasa corporal. Le faltaba parte del tejido subcutáneo. La escena parecía parte de un ritual. El pueblo empezó a murmurar, y todas las miradas se volvieron hacia Francisco Leona. Lo detuvieron. Al principio negó todo, pero pronto las versiones empezaron a cruzarse. Bajo presión, Leona acusó a Julio, y este, sin filtro, empezó a hablar. La historia que salió a la luz dejó a todos helados. Todo comenzó con otro personaje, Francisco Ortega, conocido como El Moruno, un agricultor con dinero, de 55 años, que sufría tuberculosis. Desesperado por curarse, acudió primero a una curandera del pueblo, Agustina Rodríguez, madre de Julio. Ella lo intentó con remedios caseros, pero al ver que no funcionaban, lo derivó a Leona, y ahí fue donde el horror tomó forma. Leona le ofreció una cura que parecía salida de un cuento de brujería: beber sangre de un niño inocente y aplicarse sobre el pecho cataplasmas hechas con su grasa corporal. Todo con el niño aún con vida. Ortega, aunque dudó, terminó accediendo. Pagó 3.000 pesetas, una suma astronómica para la época. El plan era tan macabro como meticuloso. Julio debía encontrar un niño sano, gordito. No era fácil, porque la zona estaba hundida en la miseria. Finalmente eligieron a Bernardo.
El día del secuestro, Julio y Leona acecharon cerca del camino donde jugaban los niños. Cuando Bernardo se distrajo, lo capturaron. Lo durmieron con cloroformo, lo metieron en un saco y lo llevaron al cortijo de Agustina. Ahí comenzó el ritual. Francisco Ortega llegó al lugar. Aún inconsciente, Bernardo fue cortado en la axila para recoger su sangre. Agustina la mezclaba con azúcar y se la daba a beber a Ortega, que repetía una frase perturbadora: «Antes mi vida que Dios», como justificando su decisión. Pero eso no fue todo. Le colocaron un torniquete para evitar que muriera rápidamente. Debían extraerle la grasa mientras seguía vivo. En medio de ese horror, Bernardo recobraba la conciencia a ratos. Abría los ojos, pedía ayuda y gritaba, pero nadie lo escuchaba. Una vez que pensaron que había muerto, llevaron su cuerpo a las Pocicas, pero allí Bernardo despertó de nuevo, suplicó, dijo que sus padres lo curarían. Leona no dudó, aplastó la cabeza del niño con una piedra y siguió extrayendo la grasa restante. Pensaron que los animales borrarían toda evidencia, pero el crimen salió a la luz gracias a Julio, no por remordimiento, sino porque nunca le pagaron las 50 pesetas que le habían prometido. Su denuncia activó toda la investigación. Francisco Leona murió en la cárcel, probablemente envenenado. Ortega y Agustina fueron ejecutados por garrote vil, y por su parte, Julio fue indultado por su discapacidad mental. Y, aunque parezca increíble, hay quienes creen que el caso de Bernardo no fue el único. Se sospecha que Leona ya había practicado estos rituales antes, para otros clientes ricos. Que lo de Bernardo simplemente fue el crimen que se descubrió. Y lo que más espanto genera no es solo lo que hicieron, sino el silencio de quienes lo sabían, la complicidad, el miedo a hablar. En Gádor, aún hoy, algunos recuerdan el caso, otros lo ven como una leyenda oscura, borrosa. Se compusieron coplas en honor al cabo Mañas, el agente que resolvió el caso, un símbolo de justicia frente a tanta barbarie. El periodista José Ángel Pérez incluyó esta historia en su libro Casos que fueron noticia. Allí comparte otros crímenes escalofriantes de la provincia, pero ninguno tiene el peso simbólico e histórico del asesinato de Bernardo. Y si algo termina de cerrar esta historia, es un testimonio estremecedor. Cuentan que, cuando Leona era trasladado por la policía, el cabo se distraía adrede, como dándole la oportunidad al padre del niño de hacer justicia por mano propia. Aún así, el padre no lo hizo. La rabia no venció a su sentido de la justicia. Los casos de Garallo y Leona no fueron cuentos, fueron reales, pero su eco fue tan potente que cruzó generaciones. Se transformaron en símbolo, en amenaza, en mito. Si te portas mal vendrá el sacamantecas, decían las abuelas. Y lo decían porque alguien lo hizo, porque alguien lo permitió. Los estudios médicos, las teorías criminológicas, las canciones populares y las advertencias infantiles lo convirtieron en algo más que un asesino, en un monstruo cultural, un símbolo del miedo colectivo, de la superstición y de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la desesperación le gana a la razón. El mito del sacamantecas nació de casos reales, pero creció en el miedo y la ignorancia de una época. Personas como Garallo o Leona existieron, cometiendo crímenes terribles, y su historia fue contada una y otra vez hasta convertirse en leyenda. Hoy, más de un siglo después, sigue siendo un ejemplo de cómo la realidad y la superstición pueden llegar a mezclarse y dejar una huella que cuesta mucho borrar. Gracias por acompañarnos en la investigación del caso del sacamantecas. Si te interesan las historias que habitan la penumbra de nuestra historia colectiva, considera apoyar el canal de la forma que prefieras. Nos vemos en el próximo expediente de los archivos. Lous fuera.